buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión, debate, entrevistas de fondo en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, a lo largo y ancho del país y fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. Vamos a hablar esta noche de la calidad del aire que respiramos en Bogotá. En Medellín se ha decretado una alerta roja, ha estado la capital antioqueña en la mira, en el ojo del huracán por el aire que se respira allí, e inmediatamente la gente en Bogotá se pregunta: ¿y nuestro aire en la capital del país cómo está? ¿Qué está haciendo el distrito? ¿Cómo se monitorea la calidad del aire? ¿Debemos o no estar preocupados? De ese tema vamos a hablar esta noche. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Y este no es un asunto menor. Mire, la contaminación del aire afecta, aunque usted no lo perciba de manera inmediata, su calidad de vida, e incluso hay documentos, hay cifras muy bien contextualizadas, por ejemplo, el estado de la calidad del aire en Colombia, que es un documento que elabora el IDEAM, indica también a partir de datos del Departamento Nacional de Planeación que en un año en Colombia se pueden reportar más de 10.500 fallecimientos relacionados con la polución del aire urbano. El aire que respiramos en nuestras ciudades desafortunadamente mata, por no hablar de lo que ocurre con el impacto económico de todas las enfermedades relacionadas precisamente con este asunto de la polución, de la contaminación del aire. Por eso lo que queremos es generar conciencia frente a un esfuerzo que no solamente debe ser de las autoridades, Yesid, sino de todos los ciudadanos, para crear las condiciones de poder, entre todos, respirar un mejor aire para nosotros y, por supuesto, para nuestros hijos. No es una frase de cajón, pero lo que estamos haciendo con el medio ambiente, con la contaminación, es justamente lo que ellos van a recibir. Así es, Erika, y para hablar sobre este tema, para ponernos en contexto y saber cómo estamos en materia de calidad del aire, nos acompaña esta noche en los estudios de Canal Capital el secretario de Ambiente del Distrito, Francisco Cruz. Secretario, bienvenido a Canal Capital. Bueno, buenas noches, Erika, buenas noches, Yesid. Y a ustedes, televidentes, un saludo muy especial aquí en esta noche bogotana. Bueno, secretario, la primera pregunta para ir poniéndonos en contexto es, a hoy, ¿cuál es la calidad del aire que respiramos en Bogotá? ¿Qué reporte tiene usted sobre cómo estamos en esa materia? Bueno, la Secretaría de Ambiente tiene 13 estaciones de medición de calidad del aire, 13 estaciones a lo largo de todo Bogotá, que miden los contaminantes que se producen en Bogotá, y que a la vez también miden los factores climáticos. Entonces estas estaciones miden el CO2, el ozono troposférico, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, las partículas suspendidas en el aire, y ahí tenemos una relación directa en cada uno de los sitios de Bogotá de cómo nos encontramos en Bogotá en temas de contaminación del aire, 24 horas, 7 días en tiempo real y automáticamente. Eso es lo que hace la Secretaría de Ambiente, y sobre esa base sabemos qué sitios de Bogotá tienen mayor o menor contaminación, y sobre esos es que determinamos las acciones para tomar en tema de calidad del aire. Pero en general estamos bien de aire en la ciudad, regular, mal, si uno hace una comparación con Medellín en términos generales, secretario. Incluso, Erika, se lo pregunto así porque hay zonas de la ciudad en Bogotá donde claro, el aire puede ser más complejo que en otras, sí, pero en términos generales uno diría que el aire en Bogotá está ¿en qué estado? Bogotá tiene un aire de moderado a favorable. O sea, la ciudad en este momento no tiene una crisis de calidad del aire, no estamos en ninguna posibilidad próxima, futura, de decretar algún tipo de alerta por un problema de calidad del aire, más sí tenemos, como usted lo dice, Erika o Yesid, algunas zonas de Bogotá que son más críticas que otras, pero en términos generales, Yesid, la calidad del aire en Bogotá es de moderada a favorable. En distintos reportes por parte de centros académicos, del mismo IDEAN, siempre indican, y querría conocer su concepto sobre esto, secretario, que hay sectores, por ejemplo, Puente Aranda, donde hay una gran concentración de fábricas, La Sevillana, Kennedy, que son sitios de los más contaminados, no solo de Bogotá, sino de todo el país. ¿Eso también lo indican sus propias estaciones de monitoreo permanente, las que tiene el distrito?
Erika, mira, hay dos puntos. Uno, que no todo el territorio colombiano y las ciudades se miden. Ahora, lo que hace el Ministerio de Ambiente es obligar a las mediciones, como lo hace Bogotá, para tener la realidad del aire en Bogotá. Y los que sí medimos, tenemos varias zonas más críticas que otras, por ejemplo en Bogotá. En Bogotá tenemos unas zonas mucho más sensibles, como pueden ser Kennedy y Carvajal, y cuando nosotros miramos que estas zonas están aumentando los picos de algún tipo de contaminante que puede afectar la salud, entonces nosotros actuamos sobre esa zona. En Kennedy y Carvajal, por ejemplo, donde se concentra una gran cantidad de vehículos de carga, por ejemplo, o la central de abastos, que pueden entrar más de 3.000 camiones diarios a la central, o los sitios cercanos a la Sevillana, donde hay muchas fábricas, entonces la Secretaría de Ambiente actúa. Por ejemplo, en lo que va corrido de 2016 y 2017, en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, hemos cerrado 17 fábricas en esa zona que contaminaban ilegalmente el aire que respiramos los bogotanos. Y lo contaminaban o porque no tienen permiso de emisiones atmosféricas. ¿Fábricas de qué tipo, secretario? Fábricas de todo tipo, desde fundidoras de metales, ladrillos, cebos para producir cualquier tipo de insumos, por ejemplo, para alimentos, y que utilizan o carbón o material vegetal, y no gas como se debería hacer en este tipo de hornos. Entonces nosotros vamos y cerramos el horno hasta tanto la empresa no entienda que debe reconvertir su sistema en una ciudad como Bogotá y utilizar un tipo de combustible menos contaminante como el gas. Esas fábricas se cierran porque están ilegales contaminando el aire que respiramos los bogotanos, y adicional a esto tienen todo un proceso de multas, pero van a seguir siendo cerradas hasta tanto no tengan la reconversión de sus sistemas productivos a sistemas que cumplan con la normativa ambiental en tema de calidad del aire. Secretario, sobre ese punto mucha gente en Bogotá se pregunta, bueno, ¿quién es el mayor responsable de la contaminación del aire en la ciudad? ¿Los taxis, las motos, Transmilenio, los buses, los carros particulares, las fábricas? ¿Qué reporte tiene usted sobre quién es o qué modo de transporte contribuye más a la contaminación? Porque en su momento la personería hablaba de esos buses chimenea que vemos en las calles muchas veces, los del SITP, que son tan viejos, reconvertidos en el SITP provisional, por ejemplo, y también los de Transmilenio. Y así que aquí lo comentábamos esta semana con la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, que tienen casi 1.500.000 kilómetros. Y van a llegar nuevos buses, y si Transmilenio contribuye o no. ¿Qué contexto tenemos de este problema, secretario? Entonces, eso de determinar quiénes son los que contaminan el Bogotá tiene que ver con algo que nosotros hacemos y que se viene haciendo hace un tiempo, que se llama el inventario de emisiones de Bogotá. O sea, quiénes contaminan y en qué porcentaje. Entonces, en primer lugar están lo que se llaman las fuentes móviles o cualquier tipo de vehículo, desde transporte público, transporte de carga, motocicletas, entonces son fuentes móviles, que representan algo así como el 90% de los inventarios de contaminación en Bogotá. Y las fuentes fijas, que representan algo así como el 10%, que son las fábricas, que están ahí, que no se mueven. Y de esas fuentes móviles o vehiculares, tenemos un porcentaje de Transmilenio y CITP que corresponde al 9%. O sea, solo el 9% de estos inventarios de contaminación corresponden a Transmilenio e SITP. El 52% corresponde a vehículos de carga, y es muy importante tenerlo en cuenta. La carga, en todas sus manifestaciones, es la que más contribuye a la contaminación. Camiones, tractomulas, que ingresan a la ciudad. Ojalá existieran vías para que no lo hicieran. Que ingresan, que hacen todo el recorrido de insumos, que de todos modos los tenemos que tener para sobrevivir y para vivir normalmente en una ciudad como Bogotá. El resto tiene que ver con taxis en menor medida, con transporte especial y motocicletas. Me llama la atención el dato de Transmilenio, Erika, en el entendido de que
dice el secretario de Ambiente que aporta el 9%, solo el 9% a la contaminación, pero usted sabe cuántos pasajeros mueve Transmilenio al día, nos lo decía 2.400.000. hace 2 días, 2.500.000 pasajeros al día. Es decir, Transmilenio, claro, y 1.700.000 en SITP. exactamente, y resulta que el que más contamina en la ciudad es el transporte de carga. Contra el transporte de carga, secretario, ¿qué operativos hacen en la Secretaría para ponerlos en cintura y evitar que ellos sigan generando estas cifras que son tan alarmantes? Bueno, con el transporte, con Transmilenio, transporte público, ya aquí estuvo Conchi, Sí. la directora de Transmilenio, donde la excelente noticia es que se van a reemplazar los buses fase 1 y fase 2 y van a representar de ese 9% la disminución de casi o más del 50% de las partículas contaminantes. Es una muy buena noticia para... Euro 5, dice ella, que es el Euro tipo 5 o que más. es un buen combustible, es un combustible limpio. La tecnología Euro 5 más es una tecnología que en este momento, cuando entren a circular, puede garantizar la disminución de contaminantes en más del 50% de lo que existe hoy en esa flota. O sea que es una muy buena noticia, teniendo como base el Euro 5, pero lo que ha presentado la legislación es Euro 5 o más. Incluso podrían llegar buses eléctricos, sería realmente lo deseable que pudiéramos dar ese salto, ojalá en el mediano plazo, porque al fin y al cabo Euro 5 también viene siendo diésel. Bueno, sí, pero también hay que hacer el círculo de los buses eléctricos. En China, por ejemplo, los buses eléctricos se mueven con electricidad. Y la electricidad, ¿cómo se produce? Entonces, si uno dice, la electricidad en China se produce con carbón, entonces produce electricidad para alimentar los buses eléctricos y entonces tenemos un círculo de contaminación que no se rompe. O sea, no necesariamente el tema eléctrico tiene que ver con una disminución en toda la carga. Y te coloco el ejemplo del carbón. El carbón, que es de los más contaminantes en el mundo, puede estar produciendo electricidad y entonces se está produciendo, al generar electricidad, una gran carga de contaminantes sobre el transporte de carga, secretario, operativos contra ese... Ahora, el transporte de carga, que representa el 52% de las emisiones contaminantes en Bogotá, tiene un componente demasiado importante, que es el tema de ecoconducción. En los primeros días de enero o en la época de Navidad, salen los carros particulares a vacaciones. Entonces ustedes mismos aquí en la emisión de Canal Capital han dicho que se mejora el aire de Bogotá porque salen los vehículos particulares. Un millón de vehículos. Es que uno lo percibe también, uno cuando va caminando por la ciudad da gusto de no tener tantos vehículos, primero por el ruido, ¿no? Que no hemos hablado de la contaminación que genera el ruido, pero además uno puede respirar mejor, es que es tan sencillo como eso. 1 millón de vehículos, en el día sin carro se paralizaron 1,5 millones de vehículos particulares y 500.000 votos, 2 millones de vehículos. Pero en esas épocas de Navidad y Año Nuevo salen 1 millón de vehículos. Pero el efecto de que salgan los vehículos particulares no solamente es el referido a que salen los vehículos particulares y ya, sino que como los vehículos de carga siguen en Bogotá, porque la carga no se para, esos vehículos de carga andan mucho más rápido, porque no hay vehículos particulares, y cuando un vehículo de carga anda más rápido, pues produce menos contaminantes. Entonces, el efecto de que haya menos vehículos particulares también tiene un efecto sobre los otros tipos de movilidad, como usted me lo pregunta, Yesid, de los vehículos de carga. Ahora, nosotros estamos haciendo el inventario junto con el gerente de Corabastos, y te coloco ese punto específico, porque hay muchos otros de carga en zonas francas, etcétera, donde por ejemplo, 3.000 vehículos que llegan a Bogotá con la carga y los vegetales para vendérselo a los bogotanos, llegan en vehículos, camiones diésel, y hay una falsa creencia de los conductores que el vehículo diésel, si se apaga, se daña. Y entonces estos conductores pueden bajarse, desayunar, hacer todas sus labores de control y dejan el vehículo prendido. 2 horas. Pueden dejarlo 2 horas incluso. 2 horas, 3 horas. Quemando combustible. Y algunos dicen que si lo apagan, entonces gastan más combustible en volverlo a prender. Es una absoluta y errónea falsa creencia de los conductores, de casi todos los conductores de vehículos y de camiones diésel.
Entonces, con la Secretaría de Ambiente, con el gerente de Corabastos, nos dimos a la tarea de desarrollar los programas de ecoconducción en carga. Y eso implica que a estos conductores que llevan muchos años, 20 años, 25 años conduciendo el vehículo de carga, ellos dicen, no, pero ¿cómo me va a enseñar a manejar a mí si yo llevo toda la vida con camiones? Pero cuando uno le explica el tema de tecnología, va a los talleres y al dueño del vehículo le dice que va a ahorrar en combustible, con solo ecoconducción y bien conducido un vehículo de carga, por ejemplo, si usted para en un semáforo no acelera 2 o 3 veces, sino no acelera porque paró el vehículo. ¿No se ha visto, Yesido, usted que los conductores paran, paran en un semáforo y le dan 2 aceleradas y entonces dicen, no, es que es para sentir el motor? No, eso es un problema de contaminación enorme. Claro. Y por ejemplo, la ANDI hizo un experimento en ecoconducción con una flota de vehículos de carga y de vehículos intermunicipales de pasajeros, y medido representaba el 15% del ahorro de combustible. Y ese 15% de ahorro de combustible no solo beneficia al dueño del vehículo y a la carga y a los fletes, a los gastos de los fletes, sino también beneficia absolutamente al medio ambiente, porque se está produciendo menos contaminación con menos gasto de combustible. Entonces estamos en esos programas, ya hay un programa de ecoconducción desarrollado en la Alcaldía de Bogotá, seguimos desarrollándolo, inicialmente voluntario en este momento, pero para los que no quieran hacer ecoconducción tienen un pico y placa ambiental que equivale a 1 hora de recorrido en la mañana en Bogotá. Erika, la gente se pregunta, hagamos una comparación, la calidad del aire de Medellín y la calidad del aire de Bogotá. Aquí el secretario ya nos ha dicho que es completamente descartado que en Bogotá se vaya a declarar una alerta roja como ha ocurrido en Medellín. Pero nuestra periodista Alejandra Parrado hizo el siguiente informe para explicar cómo está Medellín y cómo está Bogotá en materia de calidad del aire. Hace pocos días fue nuevamente declarada la alerta roja en Medellín por los altos niveles de contaminación del aire, en especial en su zona céntrica. El impacto negativo en la calidad del aire se debe a varios aspectos como las fuentes de emisiones y hasta la ubicación topográfica de la ciudad. El viento hace un efecto de encapsulamiento debido a la topografía, se sostiene y las capas de aire lo mantienen quieto por diferentes factores meteorológicos, que hace que la ciudad genere emisiones pero se sostengan. La pregunta que ha salido a flote es si Bogotá puede ir por el mismo camino. Según las autoridades, los puntos más neurálgicos son las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Se desarrolla el factor industrial más importante de Bogotá, donde tenemos la mayor cantidad de vías, donde tenemos vehículos de diversas características, que no solo es transporte, sino también es carga, tractomulas, volquetas, que eso nos genera un incremento en los niveles de contaminación. A diferencia de Medellín, Bogotá es favorecida por su disposición topográfica y geográfica para evitar este tipo de emergencias. Por ello, las autoridades descartan la declaratoria de una emergencia similar a la de la capital antioqueña. Tenemos los cerros orientales que en las horas de la mañana lo que hacen es subir los vientos, los llevan hasta la base, en la parte de arriba, por régimen meteorológico, baja por toda la sabana y hace, como lo decía hace un momento, una dilución o una limpieza de la ciudad. Las autoridades aseguran que la emergencia ambiental está superada en Medellín, pues ha disminuido considerablemente la emisión de gases contaminantes. Tenemos todas las estaciones en amarillo, todas por debajo de 30, excepto Itagüí, que la tenemos casi en 33. Es unas mediciones muy buenas para la época del año. Siempre teníamos estado amarillo, naranja o rojo. Las medidas han funcionado muy bien y nos toca esperar cómo nos movemos esta semana con meteorología. Además, se siguen tomando medidas en materia de movilidad en esta ciudad para seguir disminuyendo la contaminación. A la fecha llevamos 418 vehículos con tecnologías limpias, amigables con el medio ambiente, con accesibilidad. Vemos que ya se ha renovado cerca del 52%. Durante la alerta roja en Medellín se llevaron a cabo operativos de verificación de industrias y se cerraron 4 fuentes de emisiones, mientras que en la capital se realizaron más de 20 controles a industrias que no han querido cumplir con la norma.
Ahí está claramente lo que nos muestra este informe, es que las condiciones topográficas, el tema de los vientos que ayudan a la dispersión, por lo menos en el caso de Bogotá, evidentemente marca diferencias. Secretario Francisco Cruz, secretario de Ambiente de la ciudad de Bogotá, ¿dónde se respira el mejor aire de la ciudad? Suponemos que en los cerros orientales, en San Cristóbal, en Usaquén, en esos puntos. Erika, mira, sí, Bogotá tiene unas condiciones meteorológicas ideales, como tú lo dices. Pero adicionalmente al tema de calidad del aire, es bueno recordar que Bogotá tiene y tuvo un visionario. En el año 2000, nuestro alcalde Enrique Peñalosa, en su primera administración, inició la construcción de las primeras ciclorrutas casi que en Latinoamérica, antes que París, antes que Madrid. Se iniciaron hace 18 años. Hoy tenemos más de 400 kilómetros de ciclorrutas y de acuerdo con las encuestas de Bogotá, ¿cómo vamos? Tenemos más viajes en bicicleta hoy que viajes en vehículo particular. Si en vehículo particular viajan el 8%, en bicicleta viajamos o al trabajo o al estudio 9.1. Es por primera vez en la historia que tenemos este cambio en el uso sostenible del transporte. Entonces, esos más de 800.000 viajes en bicicleta se hacen también porque existe la infraestructura que se desarrolló y que se inició hace 18 años. Si no hubiera sido así, y si nuestro alcalde Peñalosa no hubiera en ese momento construido las ciclorrutas, pues no tendríamos hoy 800.000 viajes diarios en bicicleta, que lógicamente son viajes que no están contaminando. Pero fuera de eso se organiza el transporte público, que en su momento, antes del año 2000, era absolutamente caótico, los que nos tocó vivir en esa época, o por la Caracas, o por la carrera 10ª, o por cualquier rincón de Bogotá, pero adicional a esto, sin andenes para caminar, porque los vehículos lo que hacían era parquearse en los andenes y no dejaban espacio para caminar, y hoy se movilizan a pie más de 3 millones de viajes en Bogotá. Entonces tenemos 3 millones de viajes de personas en Bogotá, más los 800.000 viajes en bicicleta que van creciendo, hace que Bogotá se vaya dirigiendo hacia una movilidad sostenible extraordinaria, ejemplo para Latinoamérica. Ese es un punto adicional a las condiciones ideales meteorológicas y de régimen de vientos en Bogotá. Pero a su vez las industrias y el desarrollo que hemos tenido con la Asociación de Empresarios de Colombia, con la ANDI, hace que también ellos vayan haciendo sistemas de reconversión en lo que se llama producción más limpia. Y producción más limpia implica que el empresario entiende que al invertir en medio ambiente está ganando más. Y el medio ambiente no se está convirtiendo, como decían algunos empresarios en el pasado, un mal necesario. Entonces vamos a cumplir el mínimo de normas ambientales porque no viene la autoridad ambiental y nos cierra. Hoy día la concepción es también de una rentabilidad mayor cuando el empresario invierte en medio ambiente. Y además que sus productos también van a ser mejor comprados por unos consumidores cada vez más conscientes de que las empresas que favorecen el medio ambiente son las que también compra más la gente y hay un premio del consumidor final a estas empresas que están ayudando a conservar el medio ambiente, en general el planeta. Secretario, usted ha visto en redes sociales que de vez en cuando la gente publica fotografías desde diversos puntos, Erika, de la ciudad, desde Monserrate, sí. Es uno de los sitios donde la gente más retrata y toma esa foto de madrugada, de amanecer, tipo 6, 7 de la mañana, donde se ve allá al fondo una línea negra. La gente dice, miren la contaminación del aire en la ciudad. ¿Cómo entender esa foto? Como una nube así. Como una nube negra allá al fondo. Sobre la ciudad, sí, mientras Exacto. ellos están ahí disfrutando porque están pegados aire limpio a los cerros y lo respiran y lo disfrutan, se ve como una nube. Exacto, secretario. Negra en las horas pico. La gente, por lo general, se queda con esa foto, pero no la traduce. Y usted, que es el experto en la materia, ayúdenos a entender esa foto, qué es lo que está mostrando en ese momento del día. Bueno, esa nube negra, primero, sí es contaminación. Pero depende de la época del año. Cuando nosotros tenemos la época de verano, enero y febrero, altísimas temperaturas, o ahora,
que se ha extendido. Aquí estamos claro. en la noche, pero en el día hubo un sol intenso, el día de hoy. Entonces hay un gran verano, en la noche no hay nubes y entonces el calor escapa. Por eso hace tanto frío cuando hay épocas de verano. O por eso se producen las heladas en la sabana, que dañan los cultivos. Se producen en la época de verano, lo mismo en Medellín. Pero en ese momento se da un proceso que se llama inversión térmica, es decir, por el exceso de calor en el día y mucho frío en la noche, los contaminantes suben hasta cierto límite y tiene que esperarse unas horas más para que suban y sean dispersados por el régimen de vientos de Bogotá, que van de oriente a occidente. En algunos momentos estos vientos, por unos fenómenos extraños, pueden devolverse y entonces ya los vientos no los tenemos de oriente a occidente, sino de occidente a oriente, de occidente a sur, y generalmente nos van hacia la zona de Kennedy Carvajal que tú mencionabas al comienzo del programa como una de las zonas más complejas en tema de contaminación del aire en Bogotá. Y entonces no solamente por el cúmulo de las fábricas y de los vehículos de la autopista del sur o de Corabastos, sino también por un régimen de vientos que varía y por la época del año en que nos encontramos. Pero esa situación solamente las tenemos en los meses de muchísimo calor en Bogotá y en las otras ya no vamos a encontrar ese fenómeno de inversión térmica. Secretario, ¿usted qué le diría a las personas que viven precisamente o que trabajan en esas zonas tan contaminadas, en Kennedy Carvajal, en Puente Aranda, que permanentemente están moviéndose a lo largo de la autopista sur para minimizar ese impacto de la contaminación que existe? Bueno, tanto esa zona como en general en Bogotá, ¿cuál sería como las dinámicas que debemos establecer como puntos? El primero, algo que corresponde a la alcaldía y a las entidades públicas, al Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con el impulso de la movilidad sostenible. O sea, cada vez la Secretaría de Movilidad y el IDU desarrollan más ciclorrutas en Bogotá de 400 kilómetros para llegar a 700 kilómetros en esta administración. Además, aumentar cada vez más los andenes. El alcalde Peñalosa, por ejemplo, ha planteado en la nueva ciudad de Lagos de Torca andenes de más de 10 metros para que la gente se movilice a pie como un ejemplo de movilidad sostenible. El otro tiene que ver con el cada vez usar menos el carro particular, o si lo vamos a usar lo podemos compartir en la misma ruta con amigos o con compañeros de trabajo, y entonces ya no es una persona que va en un carro particular y al lado el bus de Transmilenio que tiene 200 personas. Entonces, si se va a usar el carro particular, que se comparta. Adicional a eso, es un esfuerzo grande de pavimentar las vías que no están pavimentadas, porque el material resuspendido también, no solamente los vehículos, sino el material del polvo que sube. De las calles destapadas. Y de las calles destapadas también es un detonante de los niveles de contaminación. Pero en general que hagamos equipo y que si ellos, por ejemplo, en esas zonas ven o detectan personas o fábricas que estén desarrollando unos procesos que así sean legales, nos llaman y nosotros vamos y certificamos el proceso, como lo hemos hecho también con muchas llamadas de la comunidad que nos han alertado sobre, por ejemplo, en esa zona, quemas de carbón vegetal que todavía se utiliza en Bogotá. O sea, la gente en el suroriente, quema carbón. Es un tema muy delicado para todo el tema de la respiración y del aire que está en Bogotá. Y entonces nosotros vamos conjuntamente con la policía y estamos acabando con esta práctica que todavía se lleva a cabo. ¿Qué sanciones puede recibir una persona que está adelantando una quema? Una fábrica de esas. Sí, pero también de repente una persona que está adelantando una quema de carbón o de basuras en una determinada zona, además poniendo en riesgo, porque figúrese, con estos calores se puede desatar un incendio en una de estas zonas o forestales o en inmediaciones de los cerros orientales. El tema ambiental, Erika, que pues a ti también te llena de orgullo porque tú eres muy comprometida con el tema ambiental, ha tenido cada vez más fuerza y más repercusión en el tema de sanciones. Antes no eran delitos, hoy sí son delitos que se castigan hasta con 9 años de cárcel. Aquel que, por ejemplo, contamine agua, aquel que bote escombros a los humedales ilegalmente,
aquellos que no tengan permiso de emisiones y que estén contaminando el aire, aquellos que estén quemando carbón. Todos estos operativos los desarrolla la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Nacional y con la Fiscalía. Entonces, aparte de que nosotros desarrollamos un proceso ambiental de multas, también damos aviso a la Fiscalía para que ellos inicien los procesos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, por ejemplo, o de contaminación indebida de cuerpos hídricos que tienen una protección especial, y así poco a poco, con estas medidas cada vez más rigurosas, la gente se va adecuando a la legislación y va viendo, por ejemplo, en el último punto que quiero mencionar, los centros de diagnóstico automotor, que son los encargados de los vehículos de ciertos años para atrás, darles el certificado de que cumplen con las emisiones atmosféricas. Ahí hay un problema crítico, que también la Secretaría de Ambiente está atrás de esos equipos que deben cumplir con la normatividad y esperar, por ejemplo, a un camión que pasa por un diagnosticentro y hacerle la prueba a media cuadra con la Policía Nacional, con los equipos nuestros. Sí, secretario, y si no porque cumple uno con no los se niveles, los explica, trancamos. uno no se explica Pasan la cómo, prueba y son unas chimeneas. cómo están circulando unos carros, unos vehículos que cuando uno los ve, que hacen, aceleran y demás, es que sale negro, totalmente negro, y contamina inmediatamente ese sector Así donde es. está pasando. ¿Cómo este vehículo pasa una revisión de gases en uno de estos diagnosticentros? Son los buses chimenea, que hacían O ustedes camiones alusión, también. o camiones chimenea, que tienen sus certificados al día, pero que cuando nosotros los paramos no cumplen con la norma de emisiones. Y ahí hay de pronto, Erika, presuntos malos manejos en los centros de diagnóstico. Hay que Claro. hacer una Ahí revisión hay un sobre tema ese que tiene que investigar la Fiscalía General de la Exactamente. Nación, porque puede que también haya una Ustedes han falsedad. cerrado algunos. Nosotros hemos sellado unos equipos de diagnosticentros, vamos a seguirlo haciendo para garantizar que cualquier vehículo que pase por un diagnosticentro, y si realmente pasa el examen es porque los niveles de contaminación son los permitidos por la norma. Y adicional a esto, pues la persona que hace eso pues tiene doble sanción. Una que puede ir a la Fiscalía, otra que son las multas de la Secretaría de Ambiente, otras que conjuntamente con nosotros y la policía inmovilizamos el vehículo. De 60.000 que hemos hecho este año, hemos inmovilizado 1.500 que no han cumplido. Pero la sanción mayor es que sus propios hijos o sus padres o ancianos están respirando ese mismo aire que está contaminando su camión o su bus. Ese es el castigo más fuerte. Secretario, este tema del aire, lo decíamos al principio de esta entrevista, pues es muy importante porque tiene que ver con la salud de las personas. En últimas, María Alejandra Manrique, por esa razón, preparó este informe para ver qué impacto tiene la calidad del aire en la salud de las personas. Diariamente somos impactados por billones de partículas concentradas en el aire, una amenaza invisible con efectos para la salud que muchos aún desconocen. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el 2012, la contaminación atmosférica provocaba de forma indirecta 3 millones de muertes prematuras al año por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las afecciones que más se relacionan con estos contaminantes son infecciones de las vías respiratorias, como son bronquitis, bronquiolitis, exacerbación de los episodios de pacientes que tienen asma. El reporte de Planeación Nacional realizado en el año 2015 revela que por cuenta de la mala calidad del aire se registran cada año 16 millones de incapacidades. Cuando está expuesto directamente a los gases de combustión, que son los contaminantes que acaba usted de mencionar, y una de ellas es los ojos rojos, la irritación en las fosas nasales, la carraspera, y pues eso puede estar asociado a alguna alergia que se pueda transportar con los gases. El 30% de las partículas del aire en Bogotá son del tamaño de 10 micras, suficiente para quedar atrapadas en el sistema nasal, lo que puede generar a largo plazo infecciones agudas o enfermedades de obstrucción crónica. Las personas que con mayor frecuencia se enferman asociado a estos factores tienen que ver con personas que tienen algunas afecciones ya de base, personas que tienen EPOC, asma y con mayor frecuencia los niños. La exposición directa de contaminantes también afecta la piel. Acelera el envejecimiento, acelera la resequedad, causa resequedad, la piel pierde su tersura y pierde su luminosidad, pierde la hidratación que tiene. Entonces, en todas las edades nos vemos afectadas. Obviamente los pacientes que tienen factores de riesgo, como un paciente con dermatitis, pues es un paciente que va a tener peores síntomas.
Por otro lado, la salud mental o emocional de las personas se ve alterada por ambientes poco saludables. Obviamente la contaminación va a traer, la repercusión de la salud física va a traer situaciones inherentes a la salud mental como ansiedad, insomnio, depresión y situaciones asociadas. El uso de tapabocas es una de las recomendaciones que dan expertos para mitigar el impacto a la salud. Mantener la piel muy hidratada, tomar bastante agua, consumir alimentos como verduras, frutas, todo lo que contenga antioxidantes, todo lo que contenga vitamina C, vitamina E. No estar expuesto en estas zonas, uno sabe que Bogotá en horas de la mañana está el fenómeno de inversión térmica, que es el alto nivel de contaminación, evitar estar en las principales vías de la ciudad, hacer ejercicio en horas de la mañana. Especialmente entre las 7 y 9 de la mañana, pero también entre las 4 y 7 de la noche. Muy completo ese informe con expertos en la materia. Secretario, en términos sencillos, ¿cuál es la diferencia entre la calidad del aire que pueden estar respirando hoy los habitantes de Medellín y el aire que estamos respirando en Bogotá? En términos sencillos, ¿qué diferencia hay entre un aire y otro? Bueno, en Bogotá estamos lejos de declarar cualquier tipo de alerta roja por todos estos procesos que están reflejados en algo que hizo la Universidad de los Andes hace muchos años, que un trabajo muy bien hecho, que es el Plan Decenal de Descontaminación del Aire en Bogotá, que tiene una serie de tareas y trabajos que estamos evaluando y que vamos por un muy buen camino en el tema de una ciudad tan grande como Bogotá, una ciudad que debe respirar cada vez un aire mejor. Ahora, nosotros tuvimos un episodio de alerta naranja en el año 2016, producido por los incendios de los cerros orientales de Bogotá, por San Cristóbal, más de 100 hectáreas quemadas en 10 días. Y eso impactó el aire de Bogotá, y hubo algunos desalojos de colegios o universidades. Ese es el único episodio de alerta naranja, no roja, sino alerta naranja que tuvimos por causa de un incendio en los cerros orientales de Bogotá. Por eso son tan importantes los cerros, por eso hay que protegerlos, por eso también estamos desarrollando una idea de nuestro alcalde Peñalosa, que es el sendero panorámico cortafuegos, para que los bomberos puedan llegar mucho más rápido y que también sea de disfrute para la ciudadanía, y en la medida en que lo disfruten y conozcan esa maravilla de los cerros, pues los protegen más de incendios, de construcciones ilegales, etc. Entonces, vamos cada día más avanzando, cada vez más la movilidad es más sostenible, cada vez más mejoran los índices en Bogotá, cada vez más tenemos las noticias tan maravillosas como la que nos dio la gerente de Transmilenio, la doctora Consuelo, de la nueva licitación para el reemplazo de flota. Cada vez más avanzamos en los procesos de ecoconducción con carga, y me parece que Bogotá sigue siendo una ciudad ideal, no solamente en el tema de aire, sino en el tema de temperatura. Los países del norte, como lo ha dicho nuestro alcalde, se gastan miles de millones de dólares en el invierno en calentar los hogares y en el verano en enfriarlos. Y ahí hay un costo ambiental enorme, porque esa energía, ¿dónde se produce? Porque que produzca con carbón o algo. En calderas. O en calderas para poder calentar, pero Bogotá no necesita eso. Bogotá, cuando usted tiene frío se pone un saco, y cuando tiene calor se lo quita, y es el ideal de la temperatura, el ideal para montar en bicicleta, para un desarrollo sostenible, y vamos hacia eso, y creo que la construcción de la nueva sociedad y el nuevo POT que va a presentar el alcalde va a reflejar también el desarrollo de una ciudad de eficiencia energética concentrada, que es uno de los temas ambientales más importantes. En la medida en que la ciudad esté más concentrada, hay más transporte público, la gente se desplaza más cerca de los lugares de trabajo y no 20 o 30 kilómetros en trancones por la autopista norte, que generan un problema de toneladas de carbono al aire. Ese proceso de concentración de la ciudad y de un ordenamiento que estamos desarrollando de la mano de nuestro alcalde va a hacer que en el nuevo POT que tengamos una Bogotá a futuro muchísimo más amigable con el medio ambiente, de desarrollo sostenible y de mejor calidad del aire. Oiga, secretario, dentro de estos sistemas alternativos de transporte vemos el tema de los carros eléctricos. ¿Qué tan arraigado está esta conversión
de los carros a gasolina y demás hacia los carros eléctricos. ¿Qué tanto los bogotanos están interesados en dejar sus vehículos y buscar los carros eléctricos, los vehículos tradicionales, los de toda la vida? Bueno, Transmilenio inicia una prueba con un vehículo eléctrico, porque no es solamente involucrar una tecnología eléctrica, sino mirar si se sostiene con el tiempo, mirar si es rentable, mirar si funciona en términos mecánicos. Entonces, involucraron a la flota de Transmilenio, un bus eléctrico que se fabricó en China, para mirar cómo se comportaba en Bogotá. Bogotá tiene, en el promedio son 2.600 metros sobre el nivel del mar, y es muy diferente a los buses europeos que transitan a nivel del mar. Entonces las pruebas tienen que hacerse en el sitio y tiene que mirar un bus si va a subir un puente, cuánto es la pendiente del puente lleno de pasajeros, si hay problemas de seguridad en el transporte, el frenado, el acelerado, etcétera. Y todos esos procesos técnicos eléctricos, una vez probados, tienen que incorporarse al proceso. Y lógicamente, el ideal, como tú lo decías, tiene que ver con vehículos eléctricos, tanto de servicio público como de transporte particular. Pero creo que el mundo está avanzando en el tema de tecnologías. Las baterías eléctricas de los vehículos eléctricos de hace unos años eran un problema, incluso mayor que lo que podría ser el reemplazo de esta tecnología, porque entonces esos metales pesados de las baterías de los carros eléctricos tienen un fin muy complejo, no se podían recargar, en términos económicos le salía más caro al propietario de un carro eléctrico reemplazar la batería, que valía casi igual que comprar otro carro. Pero ya las tecnologías han avanzado tanto que hay vehículos eléctricos que ya tienen más de 300 kilómetros por hora en velocidad, o ya la carga es mucho mayor y aguanta más. Por ejemplo, yo tengo un vehículo eléctrico en la Secretaría de Ambiente donde yo ando y la carga da para 115 kilómetros. ¿Y dónde lo carga? En la Secretaría de Ambiente. Ahí mismo lo conecta. Pero el secretario también lo vemos mucho en bicicleta, es un ciclista consumado. El ejemplo sí tiene que comenzar en casa, Jessy, eso es fundamental que podamos dar este tipo de ejemplos. Sí, porque hay gente, Erika, que habla del tema de la contaminación ambiental y va en el carro hasta la tienda. Y yo insisto, todos podemos aportar, todos podemos hacer algo, no esperemos que los demás hagan sus esfuerzos, y nosotros mismos también podemos de alguna u otra manera tratar de sumarnos a esto con mucha conciencia ambiental, a reducir nuestros niveles de contaminación. Es lo mínimo que podemos hacer en una ciudad tan poblada como lo es Bogotá. Secretario, para finalizar, una pregunta que escuchábamos ahora en la nota del experto de la Universidad Central sobre la hora para hacer deporte en Bogotá de acuerdo a la calidad del aire. ¿Qué recomendación da usted en ese sentido? ¿Cuál es la mejor hora? ¿Hay alguna hora en la que de pronto quizá no sea una porque uno sabe adecuado, que un día clave es el domingo. El domingo sí se reduce mucho la contaminación. ¿Qué recomendación en ese sentido podría uno hacer? Para hacer ejercicio en Bogotá, que es el clima y la ciudad ideal, además hermosísima, cualquier hora del día o de la noche. Sin problema. ¿Y el tapabocas sirve o no sirve? No tienen que usar tapabocas. Sin problema. Yo hago ejercicio a las 5 de la mañana, subo a patios, también aquí con el doctor Yesid, que lo he visto en algunas ocasiones, con nuestro alcalde. Cuidado, lo pilla un Maravilloso ver ese amanecer desde las montañas de los cerros orientales, pero también ve uno mucha gente trotando, caminando al trabajo, y cualquier ejercicio dinamiza la salud y cuerpo sano, mente sana. Y a cualquier hora estamos bien de aire, es la conclusión del secretario de Medio Ambiente, de Ambiente en Bogotá. Bueno, secretario, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital explicando este tema. Usted sabe la importancia que tiene para la calidad de vida, es un tema además que está en la agenda de preocupación mundial, el medio ambiente, el cambio climático, el aire, y pues creo, Erika, que hemos hecho un barrido, hemos resuelto las dudas que tienen todos ustedes sobre este tema, y los seguiremos invitando para seguir hablando de todos estos temas. Y ojalá los candidatos presidenciales incorporen los temas ambientales a sus agendas, y sobre todo cómo trabajar y cómo articular esfuerzos entre el sector público y el sector privado, la academia también, y por supuesto todos los ciudadanos, para reducir los niveles de contaminación que se pueden convertir en un detonante para la salud pública. Gracias, secretario. A usted, Jessy, a usted, Erika, cada día hacemos esfuerzos mucho más grandes para mejorar la calidad del aire en Bogotá. No vamos a desfallecer para que los bogotanos tengan cada día mejor, cada día más
un aire mejor para respirar y dejarle también a nuestros hijos un mejor aire en Bogotá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes, nuestros televidentes en redes sociales, en Señal Abierta, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Y mañana, jueves, los esperamos nuevamente a las 8:30 p.m. Vamos a hablar de la explotación sexual infantil en la ciudad. ¿Qué está haciendo el IDIPRON para enfrentar este tema? ¿Qué resultados muestra en esta tarea tan importante? Y nos acompañará el director del IDIPRON, el padre Wilfredo Grajales, para hablar de este tema. Los esperamos mañana. Buenas noches. Gracias.